Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Daniel Tepaz, él es coordinador del área de salud reproductiva de la Municipalidad de Rosario. Hola Daniel, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal, Soledad? Muchas Bienvenido. gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Por favor. Daniel, ¿qué hace el coordinador de salud sexual? Bueno, en realidad es coordinar todas las redes de salud dentro de la red del sistema de salud, ¿sí? Todos los servicios que prestan a algo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Entonces, va desde las maternidades y el funcionamiento de las maternidades, los centros de salud y la anticoncepción, el control del embarazo, bueno, la interrupción legal del embarazo, todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva, prevención de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, para decirlo mejor, prevención del cáncer mamario y de cuello uterino como uno de los principales, evaluar las tecnologías disponibles. Ese es mi trabajo. Digamos, tiene un amplio alcance, un amplio espectro. Claro, claro. Y decime, en materia de enfermedades de transmisión sexual, ¿cuáles son todavía las más comunes, las más difíciles quizás de erradicar? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual siguen estando todas presentes, ¿sí? Siguen siendo. Hay muchas más de las que conocemos, de las que habitualmente hablamos. Tener en cuenta, por ejemplo, el cáncer de cervix, del cuello de útero, es una enfermedad de transmisión sexual y tiene que ver con un virus que es el HPV. Entonces, prevenir el contagio del HPV o detectar las lesiones que puede producir el virus, porque a veces prevenirlos es más difícil, bueno, es una de las formas. La hepatitis B, la hepatitis C, el citomegalovirus, obviamente el HIV, y la sífilis, que estamos estudiando, todavía no tenemos las cifras, tenemos que ver qué es lo que pasa, pero daría la impresión de que hay un aumento de la circulación. Hay un aumento de circulación de sífilis. Claro, que también, y no necesariamente asociada a otras infecciones de transmisión sexual. ¿Y esto ustedes tienen alguna hipótesis de por qué ha ocurrido? Ahora estamos estudiando a ver qué es lo que pasa, pero precisamente cuáles son los números. Sabemos que obviamente la sífilis es una enfermedad que se puede tratar, que sigue siendo tratable con la penicilina, como desde hace muchísimos años, desde hace décadas, y que uno de los problemas más preocupantes para la sífilis es cuando se contagia una mujer que está embarazada y puede transmitir y nacer su hijo o hija con una sífilis congénita. Pero no es el caso, precisamente, vemos más en la población en general. No es para alarmarse porque no vemos casos tardíos de detección de sífilis, sino que es temprano. Hay un hábito en los equipos de salud de pedir los análisis en forma rutinaria para la mayoría de las ITS. Y bueno, y esto ayuda a que se detecten tempranamente y se puedan tratar. Y por supuesto que sí, obviamente tiene que ver con estudiar cuáles son los comportamientos sexuales, cómo se vive la sexualidad, pero bueno, no, eso hay que hacer un estudio que no podría yo aseverar ahora un porqué exacto. Está, digamos, en una etapa de investigación preliminar. Sí. Bueno, vos mencionabas antes que la Coordinación de Salud Sexual también se encarga del aborto legal. Sí. Bueno, vos eras antes un ferviente defensor de la postura contraria a la despenalización, a la legalización del aborto. ¿Qué fue lo que cambió? Y ahora te veo, bueno, con el pañuelo verde. Claro. Bueno, primero creo que la mayoría de las personas, de los profesionales y las personas de mi generación que apoyamos la despenalización y legalización del aborto, somos todos conversos. Porque nacimos y nos criamos en un sistema que luego tuvimos que desaprender, ¿sí? Y obviamente algunas personas
pudimos, otras no, otras han visto desde otro punto de vista el problema, pero tiene que ver con las vivencias personales, y en mi caso jugó un rol muy fuerte el poder trabajar dentro del sistema de salud de la Municipalidad de Rosario, porque bueno, yo soy lo suficientemente viejo como para estar desde los inicios, ¿sí? Y nosotros fuimos partícipes de ese sistema, pero bueno, me agarró en un momento haciendo la residencia, en mi formación como especialista en tocoginecología, y la verdad que era una época de mucha represión, de mucho odio hacia las mujeres, de tortura, de maltrato y tratos crueles, como se llama. Incluso no solamente estaba vedado el tema para ser hablado en la Facultad de Medicina, sino que, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud en ese momento había una circular que decía que debíamos denunciar a las mujeres, algo que el Ministerio de Salud nos aconsejaba que hagamos algo que es ilegal, que es romper con el secreto profesional, ¿no? En el hospital donde yo trabajaba, el Roque Sáenz Peña, en un momento llegó a haber un cartel que decía: toda mujer que concurra por aborto será denunciada. Obviamente, ahí no solo rompíamos el secreto profesional, sino que perdíamos otro de los bienes más preciados que tenemos los profesionales, y es la confianza que tienen las personas en nosotros. La confianza es parte del vínculo terapéutico. Y obviamente las mujeres venían cuando tenían que elegir o si se morían o si las denunciábamos, ¿sí? Y la verdad es que no disminuimos el número de abortos con esa práctica. Durante años sostuvimos una cifra que en promedio llegaba a 650 solamente en los efectores municipales por año. Y no solamente era el número de internaciones, sino era la cantidad de muertes por aborto y la morbilidad que decimos los profesionales. O sea, mujeres que no morían, pero que aún así quedaban con secuelas graves, con una insuficiencia renal, perdían el útero, las trompas, por infecciones graves en sus genitales internos, perdían la posibilidad de poder elegir ser madres en un futuro, y obviamente también quedaban, cuando se habla del trauma, de todo esto, la verdad que si una persona va a un lugar donde la hostigan, le preguntan insistentemente qué te hiciste, la denuncian, ve en peligro su vida, cómo nos va a quedar, no sé si con un trauma, pero que le va a dejar una secuela a nivel subjetivo, no hay dudas, ¿no? Y lo que no sé, de alguna manera fueron muchos factores, pero yo rescato, digamos, un informe que había hecho Claden, que se llamó Con todo al aire, y ahí relataba las experiencias de las mujeres que nosotros habíamos atendido en el sistema de salud. ¿Qué decían las mujeres de nosotros? Es un informe tremendamente duro, que se puede leer todavía en la web, y que en algunos lugares dijeron, bueno, estos no somos nosotros. Y en el Roque Sáenz Peña dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Y ahí entonces, y también porque estábamos cansados, hastiados, y hasta, yo uso la palabra a veces asqueado, ¿sí? de lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y para usar palabras religiosas que yo siempre uso, que no son eminentemente religiosas, pero que la religión, yo las aprendí en la religión, que son la misericordia y la compasión, ¿sí? De poner, no es exacta la traducción que voy a hacer, pero misericordia es de alguna manera poner los corazones en sintonía, o padecer con el otro, sentir un poco lo que el otro, la otra sentía, ¿no? Y la verdad que ahí empezamos a hacer un proceso de despenalización institucional del aborto. O sea, como también ahora el Roque Sáenz Peña, que siempre es pionero en este tipo de cosas, ha hecho un proceso que ha permitido trabajar profundamente el parto respetado, ha cambiado la forma de parir en ese lugar para las mujeres, basado en derechos, nuevamente, recalco esta palabra, y como en toda la salud sexual reproductiva, bueno, las mujeres que abortaban eran uno de estos temas, pero también las mujeres que se embarazan, que quieren tener a sus hijos y que deben ser respetadas en el momento del parto. Y bueno, en todo este trabajo fuimos nosotros haciendo el cambio.
Tuvimos acompañamiento político y decisión política para que esto fuera. A su vez hubo la estrategia de la Municipalidad de Rosario del Sistema de Salud, es una estrategia que basa la atención en la estrategia de atención primaria, aparte de en derechos, en la estrategia de atención primaria. ¿Esto qué significa? Vamos a atender a las personas y vamos a estar presentes con el sistema de salud en el lugar donde las personas viven, donde las personas padecen, vamos a comprender qué pasa en ese lugar, aunque nunca dejemos de ser extraños, ¿no?, en un barrio. Esa cercanía también, después de mi paso por atención primaria, porque he pasado por todos los lugares del sistema, también cambia profundamente. Siempre se dice, y lo ha dicho ya muchas investigaciones, cuando los médicos tenemos una cercanía con las mujeres, las conocemos, son nuestras pacientes de mucho tiempo, conocemos su entorno, conocemos su familia, la negativa a acompañarla en una situación de interrupción del embarazo es menos profunda. Y eso creo que es lo que pasa también en el sistema de salud de Rosario. Bueno, y hoy hace ya 6 años que Rosario no tiene registro de muertes por abortos clandestinos. Tiene un poco que ver con esto que vos mencionabas antes, de una decisión política, de un cambio de perspectiva. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Lo que está pasando en Rosario es que, primero, vuelvo a insistir en el sistema de primer nivel de atención en los barrios, que eso es fundamental. El Estado también ha puesto a disposición las tecnologías necesarias, como tener el misoprostol, tener la aspiración manual endouterina, poder resolver en la internación las situaciones de segundo trimestre, pero todo centralizado en el centro de salud, que es quien sigue todo el proceso de atención y acompañamiento de esa mujer. Obviamente hay muchos factores que influyen, es un sistema basado en derechos, la estrategia de atención primaria, la decisión política que acompañó todo este proceso, el poner las tecnologías, el conocimiento que las mujeres tienen de estas tecnologías y el que las mujeres sepan que pueden acceder, otros movimientos de mujeres como socorristas que han colaborado, el conocimiento por parte de las mujeres del misoprostol como tecnología posible. O sea, hay un montón de factores que han influido en disminuir la mortalidad y en disminuir la morbilidad por situaciones de aborto, a la vez que ha bajado un 60% las internaciones por aborto en el sistema de salud. Aborto en general, digo, ¿no? De todas las situaciones, puede ser espontáneo, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Si esto funciona así, digamos, también en la ciudad de Rosario, la pregunta es, ¿por qué entonces es de todas formas necesaria una ley de aborto legal, seguro y gratuito? Nosotros tenemos hoy una ley que es la misma ley que tiene Inglaterra. Y nosotros necesitamos una ley, como necesitan muchos de nuestros países, que de alguna manera, lo voy a decir de una manera poco agradable, pero que nos quite poder a los profesionales. El sistema de causales que hoy tenemos, primero es muy engorroso de interpretar, ¿sí? Es muy difícil que los profesionales no nos coloquemos como jueces que tenemos que dirimir si la mujer tiene suficientes razones como para acceder a una interrupción legal del embarazo. Esto obviamente es una mala interpretación del sistema de causales, es la mujer quien establece en definitiva las causales, pero pueden actuar como barrera. Ahora vamos a iniciar un estudio en la municipalidad sobre ver qué barreras enfrentaron, por lo menos las que han llegado, si han tenido que ir más de un lugar o qué ha pasado. Y bueno, creemos que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con que no en todo el país hay un sistema de salud de esta manera. Que las mujeres, entonces, ante esta diferencia de poder, tienen que tener la posibilidad de poder elegir sobre sus vidas, qué es lo que le pasa.
Tiene que ver también porque una ley de este tipo produce un cambio subjetivo socialmente, y vaya si lo sabemos, el movimiento de mujeres lo que ha logrado políticamente, algo inédito, yo no recuerdo, y agradezco tener la vida suficiente para haber podido vivir este momento de la revolución que han hecho las mujeres, ¿no? Bueno, y en todo este camino, digamos, me parece que el que las mujeres puedan decidir significa también sacar algunos prejuicios, y que lo vimos muy claramente en los debates y demás, que es considerar que las mujeres, prejuicios que seguimos teniendo también los profesionales, que las mujeres son seres que todavía deben ser tutelados porque no tienen suficiente responsabilidad. Como que si hay una ley, las mujeres van a ir a abortar porque está la ley nomás. Y la verdad es que nosotros atendemos a miles de mujeres, y les puedo asegurar de que las mujeres no van a abortar porque dijeron vamos a abortar. Hay siempre una situación que no es fácil, que es difícil, que es una decisión que para la mujer, a muchas mujeres le cuesta y mucho. El que haya un sistema de legalización, por más que sea por plazos de 14 semanas, no implica, ¿sí?, de que no tenga la mujer, no sé si la obligación, pero tenga a disposición la posibilidad de hablar, de contar por qué le pasa, no para que alguien la convenza por un sí o por no, pero para que le ayude a pensar. Y eso es uno de los factores que también ha disminuido el número de abortos en Rosario. ¿Cuántos abortos se practican? En Rosario hay en total 588 situaciones de aborto, de las cuales 450 aproximadamente corresponden a interrupciones legales del embarazo en un año. Estos son datos hasta el 2016, no tengo cerrado el 2017. Cuando las mujeres saben que pueden ir, que no las van a juzgar, que no las van a castigar, hablan, dicen, cuentan que les pasan, vemos situaciones de violencia, vemos que hay mujeres que son coercionadas para abortar, y eso no es bueno para la mujer. O sea, no todas las mujeres que concurren por aborto necesariamente terminan en un aborto, pero está esta posibilidad de hablar. Una mujer que no puede, que no tiene dónde, cómo, con quiénes, ¿sí?, en la desesperación recurre a cualquier cosa. Vos antes mencionabas esto de quitarle poder un poco de poder al profesional. ¿Hay objetores de conciencia en la salud pública? Sí, hay objetores de conciencia. No sabemos qué va a pasar después de la nueva ley en relación a este tema, pero en Rosario, por lo menos, la objeción de conciencia, por el momento, no es un problema. No es un problema. La cantidad de objetores es baja en relación a la incidencia que pueden tener en el sistema. Al revés, son más los profesionales y las profesionales que están en disposición de prestar los servicios, profesionales que están con un convencimiento de lo que están haciendo, y que voy a dar vuelta a esto de que la objeción de conciencia se percibe siempre o se toma siempre como patrimonio de quienes objetan a conciencia. Pero tienen conciencia las mujeres que piden un aborto, y tenemos conciencia los profesionales que no podemos abandonar a las mujeres a las que nos debemos, ¿sí?, y decirles, soltarles la mano, ¿sí? Entonces, mucho de nuestro trabajo en la Municipalidad de Rosario fue más que enfocarnos en ver qué hacíamos con los objetores, fue a ver cómo apoyamos este trabajo a conciencia, concienzudo, que están haciendo profesionales en todos los centros de salud. Hay quien los haga, quien haga la prestación en los hospitales, y los hemos apoyado, hemos ayudado, y también los propios profesionales, por ejemplo, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, con una lucha muy intensa contra la estigmatización que se produce hacia profesionales que pudieran hacer aborto, y de estigma transformarlo en orgullo.
resignificarlo, ¿no? De alguna forma. Resignificarlo, Sí. exactamente. ¿Tenés un estimado de cuántos objetores de conciencia hay actualmente? En toda la provincia, estoy hablando de años en que yo estaba en el Ministerio de Salud, o sea, los datos no pueden no estar actualizados, pero para tener una dimensión, se habían presentado 400 profesionales, de los cuales pudieron ser aceptados como objetores de conciencia, validados 136. Un 61% no pudo ser aceptado. Bueno, y siempre acá la aclaración que hablamos de objetores de conciencia que son profesionales y no instituciones, ni clínicas, ni sanatorios, ¿no? No, porque ahí hay otra discusión. Clínicas y sanatorios no tienen conciencia, lo tenemos las personas. Sí se plantea que se contemple la objeción de ideario para aquellas instituciones que son confesionales, pero no lo ha contemplado, por lo menos no lo contempla el proyecto hasta ahora, veremos qué pasa en Senado. Después quisiera consultarte sobre otras prácticas anticonceptivas quirúrgicas que quizás en el último tiempo han despertado cierta polémica, ¿no? Que tienen que ver con la vasectomía y con la ligadura de trompas. ¿Qué cantidad, si tenés algún número, se llevan a cabo estas prácticas? ¿Qué cantidad de prácticas se llevan a cabo en Rosario? En Rosario hablo de efectores municipales, no quiere decir la totalidad de Rosario. Sí. Varían los números de año en año, pero están entre 600, 800 al año. Todos modos sabemos que es un método permanente y que es acumulativo. Claro. ¿Sí? Y en los dos últimos años, entre los dos últimos años, hablo 2017 y 2016, se hicieron 106 vasectomías. Todavía sigue el número en desventaja, pero de 4 o 1 o 2 por año a 106, el número va cambiando. ¿Y por qué crees que se genera un poco este resquemor sobre esta práctica? ¿Todos pueden acceder a esta práctica? ¿Es legal? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, la anticoncepción quirúrgica es legal ya desde hace muchos años. Estamos hablando creo que del año 2004, 2005, por esa época. En la provincia antes. La persona tiene que tener 18 años o más, tiene que conocer a la perfección en qué consiste el método, tiene que saber que existen otros métodos que no son permanentes, sino que son reversibles, y si la persona está de acuerdo, tiene el conocimiento adecuado acerca de a qué se expone, no hay ningún problema. Igualmente, hoy por hoy, hablar de ligadura tubaria o hablar de vasectomía, y por eso decimos permanente y no irreversible, sabemos que también tenemos una ley sobre los procedimientos de reproducción médicamente asistida, y las personas pueden acceder, aunque se hayan ligado las trompas o se hayan hecho una vasectomía, a un procedimiento de fertilización asistida si la recanalización fallara. Bueno, y por último quiero volver un poco al tema del aborto, porque ese jueves de la media sanción en diputados también ocurrió a nivel provincial otro hecho también significativo, que fue la media sanción a la adhesión a la ley de educación sexual integral, ¿no? Y bueno, vos puntualmente en el caso de los debates que se dieron en el Congreso para llevar y discutir un texto de legalización del aborto al Congreso, fuiste parte de esas jornadas de debate, seguiste incluso la votación desde Buenos Aires. Entonces, bueno, quería un poco un balance de esa jornada y también preguntarte qué es y por qué es necesaria la educación sexual integral. La educación sexual integral es sumamente necesaria y hay que sacarle muchos mitos. Está desde el 2006 como ley nacional. Ha costado mucho implementarla. Muchas de las personas que hoy dicen que la educación sexual integral es lo que debería hacerse y solamente eso, y la anticoncepción, fueron las mismas personas que se opusieron a la educación sexual integral, incluso aquí en Santa Fe hasta hace pocos meses. Y que también se han opuesto al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Estamos en lo mismo.
La educación sexual integral empieza, digamos, en el nivel inicial, tiene que ver con un conocimiento del propio cuerpo, del respeto hacia el propio cuerpo y cuáles son los límites, ¿sí?, que tienen mi propio cuerpo en relación a los cuerpos de otras personas y de otras personas hacia mi cuerpo. Algunos grupos plantean que la familia debe dar educación sexual. Sí, siempre da. Aunque si no habla, está diciendo de esto no se habla. Pero nosotros sabemos que la mayor parte de los abusos, por lo menos de niñas y niños, ocurren en el seno de la familia. El Estado tiene la obligación de igualar, ¿sí? Y uno de los problemas mayores que tenemos, por ejemplo, para prevenir el embarazo de niñas y niños, es que cuenten con este conocimiento, que sepan dónde pedir ayuda. Tiene que ver con la sexualidad, con el placer y con el respeto a las otras personas, con el respeto a las identidades sexuales, a las orientaciones sexuales, cualquiera sean. Tiene que ver con vivir un mundo más libre. No es una provocación o una incitación a que haya inicio de relaciones sexuales de manera precoz o irresponsable, sino todo lo contrario. Y por supuesto también incluye la información biológica, cómo funcionan los métodos anticonceptivos, cómo nuestro cuerpo y demás, pero que no es lo esencial. La educación sexual es una inversión que no da resultados inmediatamente. En algún país como en México hablaban de 15 años, por ejemplo, para empezar a ver algunas de las modificaciones. Hay que seguir invirtiendo, hay que poner toda la carne en el asador, como se dice en la educación sexual integral, pero esto no quita de que haya una ley que permita a las mujeres y personas gestantes con capacidad de gestar, como varones trans, que puedan decidir sobre sus cuerpos y puedan no llevar adelante un embarazo cuando ese embarazo implica algo importante o negativo en sus vidas. Bueno, muchas gracias, Daniel, por venir, por este tiempo, y muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Será hasta el próximo Mesa de Diálogo.